¿Cómo están, jugosos de la voz? Soy Lucy Sam y estoy muy contenta de saludarlos en un episodio más de Exprime la Voz. Hoy con una invitada extraordinaria de lujo a la cual admiro y es la primera vez que tengo la fortuna de platicar con ella. La vengo siguiendo en redes desde hace un tiempo y pues bueno, le platicaba yo, pues dije, le voy a escribir a ver qué me dice. Y pues la tenemos acá en un episodio de Exprime la Voz. Déjenme contarles quién es. Ella es Suriday Ugalde, es actriz egresada de la licenciatura en Arte Dramático de la Universidad Autónoma del Estado de México, docente de enseñanza vocal, diplomada por el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEU Voz, egresada también del Diplomado de la Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente. Ha trabajado la técnica vocal y expresión verbal bajo la guía de bastantes mentores. Uno de ellos es Fidel Monroy. Estudió doblaje y locución en la escuela de Tena Curiel, que en paz descanse. Y bueno, tiene muchísima experiencia tanto en teatro, en medios, es docente en algunas universidades y bueno, es la titular del módulo de la materia de expresión verbal en CEUBOS. Exprime la voz con Lucy Sam. Suri, Dai, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y que estés aquí en Exprime la Voz. Muchas gracias por invitarme, Lucy. Oye, pues qué lujo. Te platicaba antes de que entráramos y que iniciáramos con el episodio un poquito de lo que estuve revisando como su semblanza y subió, pero tienes un montón de experiencia, ya bastantes años dentro de la industria. Entonces, ¿en qué momento, bueno, veo que tú estudiaste arte dramático, ahí empezó, me imagino todo, ¿no? Y después de eso, ejerciste un tiempo en el teatro. ¿Cómo fue que llegaste a CU Voz? Sí, yo empecé, claro, mi formación es como actriz y cuando empecé el trabajo de la voz, que fue en el 2007 más o menos, 2008, fue cuando llegué a Ujú. la escuela de Tena Curiel eh, con el maestro Gustavo Gutiérrez, que todavía es quien está ahora a cargo de la escuela, pero yo llegué con la intención de hacer doblaje de voz. Esa era como mi primera meta, Ajá. ¿no? Cuando egresé de la licenciatura en actuación, yo quería hacer doblaje de voz. Entonces estuve estudiando ahí, después estuve un rato trabajando, haciendo doblaje, justamente en los estudios DNA. Y esa era, digamos que mi tirada, o eso quería hacer finalmente con el trabajo de la voz, pero después en el 2010 se me presentó la posibilidad de llegar a CEU Voz, de hacer el diplomado de CEU Ujú. Voz. En ese entonces se elegía a un candidato de cada estado y fui seleccionada, entonces llegué a CEU Voz y a partir de ahí comenzó como este deseo de descubrir todo lo que enfocaba la voz, ¿no? Porque, Sí. claro, yo tenía una idea de lo que era la voz en la locución, en el doblaje, pero ya cuando llegué a esta parte de SEO voz, pues descubrí que era mucho más allá. La voz era más que solo esto que de pronto me habían enseñado. Y entonces ahí comenzó, digamos, como este camino hacia la investigación y el trabajo vocal. Después estuve trabajando un rato en Radio Mexiquense, pero la vida me llevó sin querer el teatro. El teatro no lo he soltado hasta hace apenas 5 años que un poco me separé de él porque a partir de que fui mamá. Pero el teatro, digamos que es algo que he venido haciendo y trabajando. Entonces mezclaba un poco ese trabajo del trabajo de la voz y llevado al teatro, lo compartía con mis compañeros. En ese entonces tenía una compañía teatral, lo compartía con ellos, trabajaba con ellos. Estuve en todos los encuentros de CEU Voz que se hacían cada año. Y digamos que esa fue como la primera parte del camino, hasta que un día CEU Voz propone a los egresados quien quiera certificarse como docente de enseñanza vocal.
Entonces igual se hace toda una selección, nos hacen pruebas para saber quiénes estábamos como más en esta onda. Y fue como llegué ahí, eso fue ya en el 2014. Fue a finales del 2014, 2015, no es cierto, fue a finales del 2015, en diciembre del 2015 fue cuando inició este proceso. Y bueno, ahí fue que comenzó este camino, esta decisión de la docencia en la enseñanza de la voz. Y, y a la par llevaba todo el trabajo de actuación, ya había dejado para entonces el radio, entonces comencé ya hacia la docencia en la Universidad Autónoma de Morelos, en la Escuela de Teatro, y de ahí, desde ese momento, desde ese momento no he parado. Afortunadamente no he parado este trabajo y bueno, sigo en la investigación porque me gusta mucho la cuestión de investigar, ¿no? No me he quedado solo como en esto, sino además de mis mentores, el principal de ellos es Fidel Monroy, quien comenzó a formarme bajo su método Voz para la Escena. Pero, pues nada, he tenido mis maestros de Linklater que están certificados, he trabajado también desde otra metodología como la Roy-Hardt. En fin, he tomado infinidad de cursos, pero ahora yo ya lo digo, ¿no? Ya es mi método. Yo, de pronto que me preguntan, ¿qué método trabajas? ¿No? Yo digo, Es pues el sí, mío. exacto, me formé con un maestro y me han guiado muchos maestros, pero yo creo que ya a este punto yo ya puedo decir que lo que hago es algo que yo he conformado. Ujú. Sí, de toda la experiencia, de todo el conocimiento que tienes, de todo lo que has puesto en marcha, ¿no? De todos los alumnos que has tenido, ya tienes tu propio medio. Eso está increíble, está padrísimo. Oye, fíjate te voy a platicar dos cosas. Primero, eh, yo estudié un tiempo actuación con Tena Curiel, bueno, en la escuela de Tena Curiel. Te estoy hablando en el 2009, yo creo. Yo estaba estudiando la universidad, estudié producción audiovisual y tenía esta inquietud. Realmente yo quería estudiar actuación, pero me pasó algo bien curioso y eso es lo segundo que te quiero contar. Yo quería estudiar actuación, pero ahí por algo de la vida ya dije, no, como que yo no sirvo para la actuación, yo creía que no tenía este perfil físico para convertirme en una actriz exitosa, tenía una autoestima probablemente muy bajo y entonces yo dije, no, pues no voy a servir para esto, mejor me voy al detrás de cámaras, ¿no? Entonces estudié una licenciatura que se llama televisión o producción audiovisual. Y bueno, ya a la mitad de la carrera yo sentía que esto no, que no era mi pasión, ¿sabes? Entonces empecé a buscar escuelas, dije me voy a ir a México y me acuerdo que cuando fui a solicitar mi baja con mi coordinador de licenciatura, me dijo, ¿sabes qué, Lucy? Estás a punto, estás a la mitad, termina la carrera y después o de manera paralela, métete a estudiar actuación y esto que tú quieres. Y yo decía, bueno, sí, pero por otro lado decía, es que ya voy tarde, o sea, los actores empiezan a una edad muy joven en su carrera, en su formación artística, y yo ya voy tarde, yo ya sentía que se me había ido el tiempo y la vida. Entonces, bueno, dije, voy a hacerle caso, voy a terminar mi carrera y entré a estudiar un tiempo, no estuve mucho tiempo, la verdad, por temas económicos. Estaba yo estudiando en la universidad, tenía yo que pagar mis pasajes, más la colegiatura, no me salía. Entonces, si bien mis papás me apoyaban, pues tenía yo también como que buscarle de dónde. Entonces ya dejé de ir, pero justo también ahí fue donde descubrí el doblaje. Yo veía las cabinas, ¿no? Que tenían ahí con Tene y yo decía, bueno, ¿y aquí qué se hace, no? No entendía hasta ese momento qué era el doblaje. Ya mucho después estudié igual doblaje, pero aquí en Puebla. Y la verdad es que todo esto que me platicas se me hace como muy familiar y yo también tengo una fascinación por entender y por conocer todo lo que implica y todo el proceso de que nosotros hacemos para poder emitir sonido, para poder sacar la voz, ¿no? Que no solamente es esto la gente a veces ni siquiera piensa, ¿no? Que pueden sacarle jugo a su voz y todo lo que pueden hacer y todo el potencial que tiene. Entonces, bueno, es por eso también el podcast y te quería yo contar esto porque justo
me gustaría que fuéramos entrando en el tema de esta experiencia que yo te decía, ¿no? Que yo creía que no tenía perfil para estudiar, pues, actuación. O sea, yo decía, ¿cómo crees, Lucía? O sea, tú no das el ancho, pero lo mismo pasa también con las voces. A veces creemos que nuestra voz no es bonita, que nuestra voz debería parecerse, o crecemos como con esto pues yo quiero tener una voz más grave, o yo quiero tener una voz más aguda o más femenina, etcétera, etcétera. Y de aquí viene pues el tema que quiero platicar contigo, ¿no? De esta parte pues, de que yo no sé a partir de qué edad empezamos a creer, ¿no? Y hacernos estas telarañas en la cabeza de que pues mi voz no es bonita. Sí, es muy curioso porque es toda una historia social Ujú, lo que nos ha llevado a creer que nuestra voz es bonita o no, ¿no? Y tiene mucho que ver con la vieja escuela, lo llamo yo, la vieja escuela donde los actores y locutores estaban formados bajo esta impostación de la voz. Entonces, las voces bonitas de los locutores hombres eran las voces que eran impostadas, ¿no? Y que eran aquí sí. graves. Y entonces, pues, ¿qué busca un hombre? Tener una voz como esta figura, ¿no? Y las mujeres tenían que tener una voz suave y amable, y entonces ahí empieza a formarse esta idea de la voz bonita o la voz fea. Y entonces, si de pronto yo encuentro que mi voz no está como la de tal persona, que pasa un poco con lo mismo que con los cuerpos, ¿no? Hay un modelo a seguir o hay algo ahí que nos está diciendo, mira, esto es muy bonito. Y entonces empieza a quedar. Ujú, Ahora, pensemos también en este constructo social en donde se cree que los hombres deben tener una voz grave y ujú. las mujeres deben tener una voz aguda. Pero eso en realidad no depende de si yo quiero tener una voz grave o una voz aguda, porque depende de toda la constitución física, Claro. desde la forma que se tienen los huesos, desde el tamaño de las cuerdas vocales, el tamaño de la laringe, los espacios que hay incluso entre las cervicales. O sea, hay un montón de cosas que determinan un tipo de voz. Por eso es que yo hablo mucho, porque ahora estoy justo en este trabajo, pero hablo mucho de cómo de pronto en las aulas se violenta a los estudiantes, Ujú. sobre todo en las aulas de actuación, a un alumno porque no hace una voz grave y entonces de pronto se le dice es que no haces, como no tienes una voz grave no vas a funcionar en teatro. Pero no es cierto, o sea, O ya no es te un... podemos dar ese personaje. Exacto, entonces ya, esto ya y lo sigo diciendo, es algo de la vieja escuela. Ahora, Sí. eh, voy a ir al origen de todo el funcionamiento de la voz porque tiene mucho que ver. Cuando nosotros, desde que aprendemos a hablar hasta aproximadamente los 7 o 8 años, más o menos, se dice que tenemos una voz libre y expresiva Ujú. completamente. Una voz que comunica y dice lo que quiere decir. Y siempre lo digo. Y si no, vean a un niño que tiene unos 4 o 5 años y sin problema te va a decir, no me gusta esto. Ay, qué feo se ve eso. No, no lo quiero. No. Entonces, tiene una voz libre de libre expresión. Puede Sí. decir lo que piensa, lo que quiere, pero, o incluso, bueno, vamos al ejemplo donde los niños pueden gritar lo que quieran y cantar todo el día y no se cansan. Pero ¿qué pasa? A partir de que se desarrolla el cerebro de la moral, que es este que nos ayuda a saber qué está bien, qué está mal, cómo conducirnos en la vida, los niños, a partir de esta edad, de los 7 a los 9 años más o menos es que se empieza a desarrollar el cerebro de la moral. Empiezan a juzgar muchas cosas, su Sí. cuerpo, el cómo se conducen, en fin. Pero cuando nosotros vamos formando un niño, o ya sea maestros, padres de familia, familiares, que estamos alrededor de los niños, y empezamos ay, cállate, ay, no grites, ay, tienes una voz horrible, no cantes, papá. Todo esto, cuando empieza a desarrollarse el cerebro de la moral, pues empieza a entrar ahí esta vocecilla que es, no, no hables, no, Ujú. y entonces la voz comienza a cambiar. Ya no es lo que en un momento era una voz expresiva y amplia, sino que empieza a responder al mandato que la sociedad le está dando.
Entonces, ahí es donde entra ya la diferencia en los niños que son ampliamente expresivos, porque seguramente los dejan ser y hacer, y los niños que son retraídos y prefieren no hablar, o entran en pánico escénico cuando están frente a un público. Y bueno, después viene una etapa bien interesante que es la adolescencia, donde tratamos de pertenecer a un grupo de amigos. Y esto Ajá. nos lleva a generar una voz por imitación. Entonces, pues yo quiero pertenecer a la banda de los fresas y entonces pues todos hablamos así. Incluso empezamos a imitar no solo los tonos, sino palabras, ¿no? Que ya... También, claro. Fíjate, Entonces, ujú. mi mamá me decía, yo tenía un grupito como de amigas que eran, pues, fresa, ¿no? Por meterlas en una categoría. Y me decía, quítate la papa de la boca, porque justo como tú dices, por imitación yo empezaba como que a usar palabras que yo no usaba, ¿no? Y que en mi casa no escuchaba o que dentro de mi contexto pues no las decíamos. Y empezaba yo así como, ¿qué onda más? ¿Qué? Uy, no, me fui como en feria. Sí, Es pero muy real. exacto. Entonces, te digo, empezamos como a pertenecer, a buscar pertenecer y nuestra voz deja de ser nuestra voz y deja de expresar lo que necesita expresar. En el libro de Christine Linklater habla de, ella dice sobre el impulso y el deseo de comunicar. Cuando somos niños, respondemos a impulsos naturales de vida o muerte. Entonces, necesitamos gritar, gritamos. Necesitamos decir, decimos. Pero a partir de este desarrollo que te digo del cerebro de la moral, ya no retenemos. Entonces empezamos a dejar de respirar profundo, por ejemplo, que es uno de los Ajá. mayores. Dejo de respirar profundo y empiezo a respirar corto. ¿Por qué? Porque ya no contacto con mi impulso de vida o muerte, sino simplemente contacto con cómo lo voy a decir, o que me voy a escuchar bien, me voy a escuchar mal, ¿sí? Entonces, esto digamos que son los principales factores que hacen que nuestra voz empiece a modificar y buscar otros lugares que, yo le digo así, lugares que no le pertenecen solo por querer entrar en un círculo social o por pertenecer. Entonces, un poco el desarrollo que yo hago de este trabajo vocal con mis alumnas, con mis alumnos, es que encuentren su voz y que aprendan a quererla desde lo que es, porque siempre les digo, es que, porque de pronto cuando la encuentran es como, no, es que no me gusta cómo se escucha, yo quiero tener, y entonces, esta es tu voz porque esta es tu estructura física, tus cuerdas vocales tienen una dimensión, tu laringe tiene una dimensión, el espacio en tu boca tiene una dimensión, los dientes, en fin, todo esto que constituye el sonido Ujú. cada uno tenemos completamente distinto. De ahí que, que el timbre vocal sea distinto en cada uno de nosotros, ¿no? Pero repito, es un trabajo de mucha conciencia y es un trabajo de aprender a liberar a partir de la relajación, de la soltura, de perder el miedo a sonar, porque uno de los principales problemas es que nos da miedo sonar, sobre todo cuando no estamos acostumbrados le tenemos miedo a profundizar en nuestra voz y entonces nos quedamos solo aquí, ¿no? Y olvidamos que la voz proviene desde acá, ¿no? O sea, Sí. proviene desde un impulso cerebral que proviene desde este impulso que sucede en todo el sistema nervioso y proviene de un deseo que se siente también aquí, de toda una emocionalidad. Y entonces esto es lo que va a determinar nuestro tono de voz. Por eso yo siempre les digo, no le pongas una etiqueta a tu voz. No está bonita, no está fea, no importa. Es tu voz. No hay una manera adecuada de sonar. Lo importante es que tú te sientas cómoda a la hora, sobre todo yo que formo actores, que te sientas cómoda a la hora de hablar y cómoda, porque vas a utilizar tu voz de distintas maneras, de manera extra cotidiana. Y lo mejor es que te sientas cómodo o cómoda para poder fonar con fuerza sin que te lastimes. Porque al colocar nuestra voz en un lugar donde no es, comenzamos a provocar, bueno, se provocan problemas de salud que entre ellos pues los pólipos en las cuerdas Sí. vocales, ¿no? Todas estas enfermedades de la laringe que suelen detonarse a partir del mal uso de la voz. Entonces tú dirías, o a través de tu método de tu enseñanza, lo que buscas con tus estudiantes es que encuentren
esta voz que merecías de cuando eran niños, de esta voz completamente libre de expresión, o sea, conectar con eso que eran en un inicio? Así es, conectar con... No, fíjate que no tanto, no lo pienso tanto como en conectar como eran en un inicio, más bien conectar con esto. ¿Qué quieres decir ahora? ¿Qué Sí. necesitas decir? ¿Cómo es que lo quieres expresar? ¿Sí? Que tu voz se sienta libre y amplia de poder decir lo que piensas. Y ahora aquí es donde entra un trabajo que es la expresión verbal, que yo les digo que tiene que ver con la responsabilidad del uso de las palabras. Ujú. Porque una cosa es que tú puedas expresar todo lo que quieres, pero también tienes que ser responsable porque estás hablando para un otro, para una otra, la cual puede no estar de acuerdo con lo que le digas. Entonces, una vez que tú adquieres esta libertad, ahora viene la responsabilidad de cómo utilizas tus palabras y cómo utilizas tu voz sin lastimar a nadie, sin ofender a un otro. Porque sí, la voz es poderosísima, ¿no? Yo hablo mucho de esta parte de sí importa mucho lo que digamos, pero importa más el cómo decimos las cosas. Entonces, hay que tener como mucho cuidado en las formas, ¿no? Esta parte de la expresión que le damos, la intencionalidad que le damos como a nuestra voz. Oye, te quiero preguntar una cosa más. Para aquellos que están o que tienen hijos que están justo en esta etapa de llegar a la adolescencia en donde van a empezar a hacer esto que tú nos comentabas, ¿qué se les puede sugerir a los papás? O sea, es un proceso normal. Estas etapas que tú nos dices, son etapas en las que uno tiene que pasar sí o sí, ¿no? Y ya o podemos trabajar a conciencia desde antes. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque si bien hay personas que escuchan este episodio y que pues quieren o están enfocados en formarse de manera profesional, como locutores, como actores de doblaje, o que quieren simplemente conocer, también hay muchas personas que lo escuchan y que no necesariamente son profesionales de la voz o que quieren ser profesionales de la voz, pero son personas que a lo mejor utilizan la voz como una herramienta de trabajo, llámese profesores, abogados, coachings, personas que ocupan su voz como una de las principales herramientas de comunicación que ellos emplean. Entonces, ¿cómo empezar a, sin necesidad de llegar a ver, déjame arreglo lo que quiero decir. ¿Cómo pueden ellos, o cómo podemos desde antes, desde llegar a esta etapa, ya sea de la adolescencia o cuando ya nos estamos formando profesionalmente, empezar a ponerle atención y hacer conciencia de nuestra voz? O te digo, todos a fuerza tenemos que pasar como por esas etapas y hasta que nos llegue como ya esta parte de, sí, tengo que mejorar mi expresión o mi voz. Primero yo lo llevaría al trabajo desde mucho antes. Por ejemplo, ah, voy a platicarte la experiencia sobre, es que yo también trabajo con niños de preescolar en el desarrollo del lenguaje, justamente. Entonces, a partir de la pandemia, por ejemplo, que es un ejemplo muy claro, recibimos niños que de 5 y 6 años todavía no hablan. Ujú. El principal problema de un niño que no habla, bueno, en general puede haber problemas neurológicos o puede haber problemas Claro. que tienen que ver con anatomía, pero la mayoría de los niños que no desarrollan un lenguaje a los 5 o 6 años tiene que ver con la poca comunicación que hay en Ujú. casa, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza todo. Si desde casa no hay este estímulo pregunta-respuesta, que muchas veces puede ser que el niño no te conteste, ¿sabes? Sí. Eh, incluso con un bebé, sabes que no te va a contestar, pero al estar tú poniendo atención y viendo a los ojos a un bebé, a un niño, ya estás generando una necesidad de comunicación y entonces el niño ya tiene un deseo de comunicar y empieza a desarrollar una necesidad de hablar. El problema, por ejemplo, que desató la pandemia fue
que los niños no tenían comunicación, sobre todo los que no tienen hermanos, los que viven solos y que los papás tenían que trabajar y que los niños se quedaban al cuidado de alguien o que, en fin, esto hizo que su lenguaje no se desarrollara, porque no hay viven en la pantalla, por ejemplo, y tú puedes decir, pues claro, está escuchando, pero no es lo mismo, no es lo mismo Claro. la mirada, hay un contacto visual, hay un desarrollo estímulo-respuesta. Entonces, esta es la primera parte que yo siempre les digo, hay que poner atención a cómo estás desarrollando el lenguaje en tu hijo, ¿no? Incluso la lectura, por ejemplo, en voz alta que se hace con un niño es muy importante porque está empezando a desarrollar todas estas neuronas del desarrollo del lenguaje, todas las áreas que participan en el lenguaje. Escuchar música de cualquier, por ejemplo, obviamente siempre les digo que tiene que ser música que comunique cosas sanas, ¿no? Infantil, clásica, dígase. Sí, de su edad. Exacto, pero es muy importante porque las entonaciones musicales desarrollan en su cerebro los matices y tonos de cómo se van a comunicar. Ujú, Entonces, ujú. bueno, digamos que todo este es el primer proceso del desarrollo del habla. Después, evitar callarlos. Siempre, aquí lo que hacemos, por ejemplo, es, un niño va a gritar porque un niño necesita gritar. Un niño va a pedir las cosas gritando porque es su necesidad. Más bien hay que enseñarles en dónde se puede hacer y en dónde no se puede hacer, ¿no? Claro. Donde no puedes gritar. Hay lugares en donde sí. O incluso yo de pronto les digo a las mamás, puede ser que en este momento usted no quiere escuchar gritos. Dígale, en este momento no me siento bien, no quiero que grites por esto. Pero evitar el cállate, no grites, no cantes, ¿no? Estas cosas que pueden empezar a bloquear el deseo de comunicación. Entonces, digamos que esta es como la primera parte del desarrollo y después viene la adolescencia, en donde hay que... Voy a hacer aquí un comentario. Que algo que pasa igual con los papás es que con los niños, o sea, completan, les preguntan algo, o no sé, otra persona, y les completan, ¿no? Lo que, la respuesta. O sea, en vez de que los niños que esperen a que a que ellos den la respuesta, los papás contestan, ¿no? Así. Terminan las frases por ellos y no los dejan como expresarse y comunicarse o darles ese tiempo para que lo procesen y entonces ya puedan responder. Sí, sobre todo también, sabes, ahorita me vino cuando los niños dicen cosas que no queremos los adultos que digan, ¿no? Que de Ajá. pronto dicen cosas de la casa y es como, cállate, Ah, entonces los regañamos. Pues más bien, yo siempre digo, no regañe, o sea, explique el por qué no debe hacerlo. Y los niños lo entienden, lo curioso claro, es que los niños entienden todo lo que les decimos. En fin, voy a la adolescencia sí, en la adolescencia. completamente normal que tomen o adopten un tono de voz porque es parte de la supervivencia. Necesito sobrevivir a una etapa que es completamente Sí, difícil y que no estoy entendiendo qué está sucediendo. Entonces, siempre lo digo, déjalo, déjalo, es natural, es su necesidad, necesita pertenecer a un algo. Después, así como tú lo dices, llegará el punto en el que si ese niño quiere dedicarse a ser actor, va a entender que, si quiere ser locutor, va a entender que esto no funciona. Si quiere dedicarse, va a entenderlo. ¿Por qué? Porque también después va a desarrollarse en un ambiente donde ya todo va a ser completamente distinto. A todos nos pasa. Cuando llegamos a una carrera universitaria, empezamos a cambiar y a modificar formas de expresarnos, de hablar, por, claro. por la necesidad. Entonces, más bien es como dejar vivir las etapas de la voz, ¿sabes? O sea, esta es la etapa de la voz de que necesita ser expresada, gritada. Esta es la etapa de la voz que necesita imitar a otro para pertenecer. Entonces, ¿qué suceda? Llegará el momento en el que vuelva la etapa de la voz donde tenga que centrarse en lo que tiene que hacer. Qué bonito, me encanta eso. Oye, y si, bueno, ya, supongamos que estamos ya en un nivel profesional, y fíjate que estaba yo leyendo algo sobre Margaret Thatcher, que ella tuvo que formarse para tener una voz un poco más grave, para poder ocupar esta posición de liderazgo. Entonces, dejar a un lado pues esta parte de su voz femenina para tener una voz con a lo mejor un poco más grave, más calmada, que diera como esta imponencia, ¿no? Entonces, actualmente, pues creo que para las posiciones de liderazgo a veces sucede eso, ¿no? O sea, si quieres tener una posición de liderazgo en cualquier ámbito profesional o de trabajo,
pues no vas a llegar con una voz como chillona y como que la misma sociedad, el mismo ambiente nos frena pues tomar como esta Margaret, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto que tiene, creo que ver muchísimo con el tema? Sí, fíjate que yo aquí diría que cuando tú desarrollas un trabajo de liderazgo, tu voz sin querer va a empezar a formar también. Sí, Claro, de pronto hay voces muy dulces sobre todo en las chicas, que hay voces muy suaves o muy dulces, que muy posiblemente esto impida, porque vivimos todavía en esta era donde ciertas cosas nos marcan diferencias, y una de ellas es hasta que te impida acceder a un puesto de mayor nivel, por ejemplo, ¿no? ajá, Y, ay, no, pues es que es muy dulce, es muy inocente. Entonces, es muy probable que tengas sí que hacer un trabajo, pero yo creo que una vez que tú entiendes o que tienes clara tu personalidad o la personalidad o lo que vas a desarrollar, creo que también la voz va acompañándote. Que esto es muy interesante porque nuestra voz se adapta a cualquier medio, porque es parte también de la supervivencia. Y siempre sí, sí, les pongo el ejemplo, o sea, piensa en un momento en el que estás por ejemplo con tus amigos. En ese momento tú hablas como quieres hablar y sí. llegas a casa y entonces hablas como generalmente hablas en tu casa. Voy a incluir aquí algo también, un tema que es importante sobre esta de las etiquetas, los acentos regionales. Ujú, Los acentos regionales, a partir de que Televisa decide, porque surge a partir de Televisa, esta cosa del acento neutro, también las personas que deciden ser actores, que deciden ser locutores, actrices locutoras, empiezan a modificar su voz hacia esto que buscan, que es el acento neutro, ujú. y a dejar de lado sus raíces y sus Su regionalismos. esencia, Exacto. Entonces, pero es a partir de esta cosa donde Televisa dice, ok, está padrísimo, pero, ¿no? Y entonces cuando viene esto del doblaje de ciertas series, donde entonces tiene ajá, que sonar de tal o cual forma, y tiene que ver también con esto, que cómo la sociedad puede criticarte, la sociedad puede de pronto señalarte por tener un acento regional. Y, y esto es también, a mí me parece violento, los docentes incluso. Entonces ahora cuando yo trabajo con estudiantes que buscan neutralización de acento, siempre les digo, lo que yo voy a hacer es ayudarte a que sepas en qué momento usar una voz neutra en teatro, en locución, esto. Pero cuando salgas de aquí, por favor, sé tú mismo, o sea, claro. tú misma, es tu esencia, es un acento que te identifica y que tendríamos que defender también estos acentos regionales, incluso las lenguas, ¿no? Las lenguas indígenas, toda esta gama que hay, pero que al momento de decidir ser actor, actriz, ya te ponen tengo que modificarme, ¿no? Entonces yo digo, nada, vas a aprender la técnica, vas a aprender la expresión verbal para hacerlo en el escenario o para hacerlo cuando lo necesitas. Pero cuando salgas de aquí, estás en toda tu libertad de expresarte como necesitas hacerlo. Bueno, quería agregar esto porque también me parece importante, que es parte de... Súper importante y bastante interesante porque creo que sí, justo para las personas que quieren dedicarse a algo de la voz, buscan esta parte de tener el acento neutro porque en algún lugar escucharon que si tienen este acento a lo mejor los contratan más o van a tener más oportunidades, pero sí se olvidan y dejan a un lado su esencia, lo que son y queda ahí, ¿no? O sea, van otra vez a lo mejor a su ciudad y ellos ya ahora son los raros porque ya están hablando o hasta son criticados, ¿no? Oye, pero ¿por qué ya no hablas como los que hablamos aquí? ¿Qué tiene de malo que hables como nosotros, ¿no? Suele pasar. Sí, se me hace un tema bastante interesante. Y habías comentado anteriormente lo del acento, recuérdame, estábamos hablando de porque tenía yo una pregunta sobre eso, recuérdame, antes de que tocaras el tema de la neutralización. Pues no sé si sobre el desarrollo de la voz que decía sobre esta cuestión de cómo tener un puesto De la parte profesional, ¿verdad? nos marca hacer.
Ah, sí, sí, claro. Que te decía que es bien interesante esto que comentabas de que nuestra voz se acomoda, ¿no? De acuerdo al lugar en donde nos encontremos. Y yo siempre hablo de esta parte de que pues en nuestro día nuestra voz cambia, va modificándose y va adaptándose y me hace mucho clic con todo esto que dices de nuestras etapas, ¿no? Desde que somos niños para poder pertenecer, para poder, pues sentirnos parte de un grupo, pues no solamente en la voz, sino también lo que pensamos, lo que leemos, lo que consumimos, lo que vemos, todo se ve como influenciado para poder pertenecer y es bien interesante y creo que ya cuando uno empieza a trabajar como esta parte de la formación de la voz y hacer como conciencia, no nos damos cuenta que realmente ya nosotros aplicamos como estas tonalidades y jugamos con nuestra voz. Me encanta a mí poner como este ejemplo de cuando estamos contando un chisme, ¿no? De las inflexiones que hacemos y jugamos con la velocidad y los tonos, pero ya cuando lo empezamos a ser consciente, como que hay algo aquí, como un bloqueo de, ay no, es que, ¿cómo lo hago? Está muy complicado cuando ya lo tenemos. Sí, justo. Pasa, por ejemplo, en los estudiantes actores, que esto que dices, yo les digo, pues si en su día a día, pues, si en tu día a día puedes hacerlo, y a la hora en que te paras aquí, Ajá, viene el video, pero te digo, tiene mucho que ver con esto que nos impusieron, con estas cosas que nos formaron, y de pronto es como, no, es que voy a sonar feo, es que no, es que mi voz, no, y empiezan ya, y entonces les digo, ahí lo que está ganando es tu cerebro, estás dejando de sí. pensar en lo que quieres decir y estás pensando más bien en la forma, cómo lo quieres decir. Entonces, Ujú. nada, más bien déjate, ¿qué quieres decir? ¿Qué necesitas decir? Eh, es como, te digo, es que es la imposición. Estas voces, yo les digo, estas voces que no son tuyas. O sea, alguien te las puso ahí, detecta quién te las puso y elimínalas. Eres tú. ¿Qué necesitas decir? En este caso, por ejemplo, desde la actuación, ¿qué necesita decir tu personaje? Porque no hablamos plano, no hablamos en una monotonía todo el tiempo. Claro. Hacemos inflexiones, jugamos, pero es necesario recuperar la conciencia de cómo lo hacemos. Exacto, esa es la palabra, la conciencia. Pues me encanta todo esto que nos platicas. La verdad es que creo que podríamos pasar mucho más tiempo hablando de todo esto que es la voz y de desde cómo es que producimos el sonido, hablar de la respiración, de las cuerdas vocales, de esta parte de las intenciones, de las emociones que igual pues van muy conectadas. Hay pa' mucho, hay mucho, muchísimo. Pero bueno, específicamente en el tema de hoy, la verdad es que yo estoy muy, muy contenta de que me hayas permitido platicar contigo y de que a todos, les digo yo, los jugosos de la voz, puedan escucharte y conocer pues de tu trabajo, de tu experiencia y de pues todo esto que nos compartes. Eh, para concluir, ¿qué le dirías a esta persona que dice, mi voz es terrible, no me gusta, sueno bien feo, etcétera, etcétera? Pues para empezar, diría que voy a tomar una frase del método Alexander, que es un método para la reconstrucción, con la autoconciencia corporal, pero usan una frase que dice, ¿cuál es tu correcto? ¿Tu correcto realmente es lo correcto? Ujú. Entonces, lo mismo yo les digo, que es bonito. Es muy subjetivo hablar de que tienes una voz bella o que tienes una voz fea. Es muy subjetivo. Es más bien cómo te sientes y cómo vas descubriendo que esta es tu voz, esta es tu huella, esto es lo que es tu esencia, ¿no? Porque tu tono de voz tiene toda una historia. Y si no, siempre les digo, vayan al principio, ve al principio en donde, ¿cómo empezó a suceder tu voz? ¿Quién te limitó? ¿Qué te limitaron? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué ahora cuando se hace un karaoke, todos queremos cantar, pero
No, porque me voy a escuchar súper feo y voy a desafinar. Sí. Claro, porque no, tú no tienes la voz por ejemplo, voy a hacer a Gloria Trevi, no tienes la voz de Gloria Trevi. Claro, no eres Gloria Trevi. Por supuesto que no, entonces tú encuentra tu manera y más bien diviértete con tu voz, deja que tu voz suceda. Y esto, oye, Lucy, quiero decir algo, es que me encanta el nombre de tu programa Sí. y quería decírtelo, porque yo parto, cuando trabajo la expresión verbal, parto de esto, que es expresar, que proviene del latín, del mismo que exprimir, Ajá. sacar de adentro hacia afuera, ¿no? Y siempre Ujú. así lo parto, expresar es sacar de adentro hacia afuera. Y cómo una vez que se tiene la necesidad de expresar, todo en el cerebro se acomoda Sí. para comunicarlo. Y cuando no lo comunicamos, entonces vienen tensiones en el cuello, Ujú. en los hombros, en todo. Y entonces ya no lo digo y ya no digo lo que quiero decir o ya no digo lo que quiero decir como lo quería decir. Y se empieza a desarrollar una serie de tensiones terribles que después detonan, bueno, en enfermedades y todo esto. Pero a lo que voy es que me encanta esto de exprime, porque claro, es esto, exprime la voz Sí. y que le llames jugoso de la voz, porque hasta además así se me antoja, así como, claro, o sea, esta cosa que sale de dentro y que es maravillosa. Y entonces, que se use para esto, o sea, exprime tu voz, juega con tu voz, deja que tu voz salga como tiene que salir, ¿no? O sea, que fluya. Exactamente, sí, sí, la verdad es que fíjate que yo estaba buscando como nombres, ¿no? Ya tenía como la idea, el concepto del podcast, dije, quiero hablar de esto, pero no encontraba un nombre que realmente como conectara, ¿no? Con lo que yo quería y que aparte fuera para todos, para cualquier persona, no solo para la gente que quiere dedicarse de manera profesional a trabajar con la voz, sino, como te digo, para una mamá que sepa cómo hablarle a sus hijos o cómo empezar Tuvimos un episodio con una locutora que tiene dos niños y que ella nos compartió pues cómo fue que les empezó a enseñar, ¿no? A sus hijos a hablar. Entonces, es justo eso, el que cualquier persona pueda tener información y conocimiento, porque el conocimiento yo creo que está para compartir, ¿no? Entonces, sáquenle jugo, ¿no? Ahí la tienen, no la limiten, déjenla ser libre. Entonces, muchas gracias por ese comentario. No, padrísimo, me encanta. Muy bien. Oye, pues bueno, estamos aquí ya llegando al final de este episodio. Espero, jugosos, que si a ustedes les está gustando tanto como a mí, nos dejen sus comentarios, para Suriday y lo que quieran, compartirle. ¿Cómo te encontramos? Si es que quisieran contactarte, conocer tu trabajo, ¿dónde te encontramos y cómo? Pues estoy en Facebook como Surida Yugalde, maestra de voz. Así en Facebook me encuentran. Y en Instagram como @Suriday Ugalde Voice. Así Perfecto, es ahí como, está. como me pueden encontrar. Ahora apenas regresé a dar talleres presenciales, ando ahí coachando también de pronto de manera individual, pero bueno, ahí me encuentran para que sepan. Padrísimo. ¿Estás en Ciudad de México o en Estado de México? En los dos. En los Trabajo dos. en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Entonces, en los dos lados ando. Me desenvuelvo más en la Ciudad de México, que es donde está la mayor parte de mi trabajo. Perfecto, pues ya saben, ya tienen ahí cómo es que pueden encontrar a Suriday, búsquenla, de verdad que su trabajo es increíble, y bueno, si en algún momento también quieren acercarse para una capacitación o para un coacheo, como bien dice ella, pues bueno, la puedan contactar. Estoy muy feliz de poder platicar contigo, de verdad que como te decía, para mí era muy importante tener a un especialista como tú en la enseñanza de la voz, porque si bien como locutores tenemos como ciertas nociones, pero no somos expertos, ¿no? Sí entendemos un poco como el proceso de la fonación, pero no somos expertos. Entonces, para mí era muy importante que nos compartieras esta experiencia y espero que me aceptes más adelante poder platicar sobre otro tema contigo. Me encantaría que habláramos de esta parte del acento neutro, ¿no? De la neutralización de la voz, que es un tema súper interesante y
y que a muchas personas probablemente también les puede interesar. Por supuesto, yo encantada de la vida. Pues mil gracias y pues con esto estamos terminando este episodio de Exprime la Voz. Soy Lucy Sam, me dio mucho gusto saludarte en este nuevo episodio. Oye, y si ya nos sigues, muchísimas gracias. Si aún no nos sigues, pues es momento de que le des clic a ese botoncito de seguir si es que nos escuchas en alguna plataforma de podcast y que actives más bien la campanita de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Si nos viste en YouTube, pues también suscríbete al canal para que pues podamos llegar a más personas. Comparte si te gustó este episodio y comparte si crees que o conoces a una persona que le pueda interesar este tema. Muchas gracias, nos estamos viendo en un próximo episodio de Exprime la Voz. Eso fue todo, bye.